Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus y hoy conversamos con don Raúl Obregón, MIR Consultores, acerca de su más reciente estudio, un proyecto que se ha venido desarrollando en los últimos 2 años, don Raúl. Sí, 2 años, ¿verdad? En los últimos 2 años sí. Lo hemos venido desarrollando a título de experimento, de prueba, construyendo bases de datos de números, porque ha sido un proceso bien largo, pues relativamente largo, ¿no? Sí, un proceso que, sin embargo, les ha valido a ustedes como MIR la experiencia de ir entrando en los países, porque la primera vez, digamos, era casi proporcionalmente inverso a los datos de hoy, que hoy son datos propios de MIR Consultores en 16 países y en 3 se ocuparon datos de fuentes confiables que existen, ¿no? Efectivamente. La primera vez era casi inverso, eran 2, 3 países en donde ustedes habían logrado conseguir información propia y el resto era de fuentes confiables. Así es, y eso definitivamente para nosotros ha sido un logro muy fuerte porque nos ha abierto esa gran puerta para poder hacer trabajo directamente nosotros en todos los países de América Latina, en estos 16 países que es donde estamos trabajando. Sí. Y como te digo, ha sido un trabajo relativamente largo y bastante fuerte, porque lo más importante en esto, o uno de los factores más importantes, era construir esa base de datos de números de cada país, porque lo que hay que tener claro es que aquí son ciudadanos de su país evaluando a su país. O sea, en Colombia son colombianos opinando. No es la percepción que tenemos nosotros los nicaragüenses sobre Colombia, son ¿no? Ellos, son ellos. Entonces, pues eso pasa por construir esa base de datos. Y pues y gracias a Dios lo hemos venido logrando. Tenemos bases de datos muy grandes de números por país. Casi 10.000 personas fueron encuestadas, 9.700 personas fueron encuestadas en todo el continente, en estos 16 países. Exactamente. Sí. En 1870, pero casi 10.000 personas. Sí. Es una muestra muy grande a nivel de región. Sí, y un margen de error global bastante bajo, pues, porque estamos hablando del 1% el margen de error y un 95% el nivel de confianza. Efectivamente, ¿Ah? efectivamente. Ok. Ustedes hacen este estudio la primera vez, o no sé si fue que esa primera vez les dio la hipótesis con la que se han venido construyendo los siguientes estudios. Porque probablemente los resultados, eso es de la primera vez, eso fue lo que revelaron, ¿no? Que en la medida en que el gobierno está en ejecución, o que un presidente entra al gobierno, empieza a desgastarse. Esa es la hipótesis principal. Pero de ese resultado, una segunda hipótesis, que en la medida que estos gobiernos responden realmente a la población, sus niveles de aprobación mejoran y entonces su caída o su desgaste es menor, incluso en algunos casos hasta mejoran su percepción. Efectivamente, hay una concepción de que, o una construcción conceptual de que democracia tiene que ver con procedimientos, o sea, elecciones periódicas que garanticen alternabilidad en el poder, no reelección, pluralismo político, etcétera, y ahí va, ¿no? Sin embargo, a nosotros lo que nos venía saliendo desde hace 15 a 20 años, cuando nosotros le preguntábamos a la población de Nicaragua qué era democracia para ellos, cómo la concebían la democracia, siempre nos decía, democracia es vivir en paz y mejorar las condiciones de vida de uno. Si eso se da, yo tengo democracia. Entonces eso de alguna manera no es lo que los pensadores, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, Robert Dole, es un inglés norteamericano que formula esa propuesta y que es la que se usa generalmente, por ejemplo, cuando uno oye hablar que andan unos observadores
de una elección para chequeando que la elección sea correcta. Con unos parámetros. Cumple. Entonces ellos andan con una lista de chequeo que lleva todo eso. El presidente actual o la presidenta, el gobierno actual no se está presentando nuevamente. Perfecto. ¿Me explico? Hay tantos partidos. Perfecto. Entonces, basados en esa lista, principalmente, entonces, él formula esa propuesta que también otros pensadores famosos, incluso hay un famoso Fukuyama, etcétera, que han venido contribuyendo a esa lista, incluso hasta llegar ya últimamente, en los últimos años, a poner en el lugar agregaron un lugar más, creo que es el 14, el 15, o un requisito más, que la economía sea capitalista, ¿verdad? Para que haya democracia. Sí. Entonces, pero en Nicaragua la gente nos venía diciendo, no que no es eso, sino que la gente nos decía, para mí lo más importante es que haya paz y que haya posibilidades de mejorar las condiciones de vida de uno, mía, de mi familia. Sí, yo recuerdo que cuando hablábamos de sismo, del sistema de monitoreo de la opinión pública, la gente decía, a mí los políticos tienen que hablarme de lo mío. Es correcto. Es decir, de lo que a mí me está ocurriendo y qué proponen ellos para mejorar las condiciones. Es correcto. Si ellos no hablan de eso, no les hago caso. Efectivamente. Sí. Entonces, ahí fue donde vino naciendo eso hace, como te digo, quizás hace unos 15 años. Y venían las discusiones. Nosotros en aquellos años presentábamos los resultados de sismo precisamente en espacios universitarios. Y entonces, pues, asistían docentes, esto, el otro, y sobre todo aquellos que estaban vinculados al tema de ¿cómo se llama?, de las ciencias políticas, esto, el otro, en las universidades, pues generalmente cuestionaban esto. Porque decían, eso no es democracia. Sí, democracia está con la teoría. Es el proceso. Exactamente, exactamente, la teoría es esta. Elecciones, Entonces, pero bueno, nosotros seguimos en eso y la gente seguía diciendo lo mismo y lo ha venido reafirmando, lo cualificamos, hicimos focus group por todo el país hace como 10 años, hablando de Nicaragua. Entonces, cuando nace el panóptico, hace año y medio, la idea del panóptico, entonces el panóptico nace como una necesidad de poder tener información fiable que nos indique cómo está el estado de opinión de cada país considerado y particularmente cómo están evaluando la gestión de su gobierno. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en este mundo en donde los medios corporativos, los medios muy fuertes, se dan digamos, se asignan el derecho de ser ellos los que dicen este es bueno, este es malo, ¿verdad? Entonces, pues uno ve que, por ejemplo, dicen que, por decirte algo, pues, Bukele, por ejemplo, en El Salvador, está violentando los derechos humanos, es un dictador, que va para dictar, dicen los medios, afuera, incluso replicados por algunos medios internos. Sin embargo, y eso es lo que se recogía en la opinión pública de otros países, pues. Sí. O en el caso de México, por ejemplo, ¿no? López Obrador, porque su hijo hizo esto, es corrupto, es aquí, está desbaratando México. Sin embargo, los mexicanos no dicen eso. Eso lo dicen otros, replicados por medios nacionales o políticos nacionales. En el caso de Nicaragua, pues, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, aquí hubieron cosas en el 18, ya sabemos que lo pasó en el 18, pero todo lo que han manejado afuera y lo siguen manejando afuera es totalmente a la inversa. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues nosotros decíamos, bueno, y empezaron a salir listas, rankings de aprobación de gestión de gobierno, que siempre han existido, pero en cada país, pero no sé, hace 5 o 6 años empezaron en Latinoamérica, algunas firmas. Y veíamos que todo era lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, con excepción del 18, ¿verdad? O sea, entre el 10 y el 17, por ejemplo. En el caso de Nicaragua, el presidente Ortega, la aprobación de gobierno que a nosotros nos da, oscilaba ahí venía entre un 50, 52, 54 hasta llegar casi a 70 en el 17. En el 18 se cae a 38, precisamente como una manera
de confirmarnos lo que la población dice. Para mí la democracia es paz, es estabilidad. En 18 sabemos que perdimos la perspectiva de la paz y la estabilidad los nicaragüenses, pues, y en ese caso la opinión pública de alguna manera le quita el apoyo a los unos y a los otros. Sí, no aprueba. Exacto, no aprueba lo que está pasando. Desaprueba, para decirlo. Es correcto. Sí. De ahí vuelve otra vez para adelante. Sin embargo, en esas listas, que aparecieron algunas con procedencia de México, otras con procedencia de Costa Rica, por ejemplo, aparecía que el presidente Ortega tenía 15 puntos de aprobación, 18 puntos de aprobación, por ejemplo, 20. Y sin embargo, a nosotros, en nuestras encuestas hechas en Nicaragua, en el sistema de monitoreo de la opinión pública, tal vez andaba en 65, 68, por ahí. Y así veíamos otros presidentes en otros países, que nosotros conocíamos resultados de encuestas fiables y veíamos que ese presidente estaba bien, pues tenía una marca, de una aprobación de 55-60, sin embargo, en algunas listas que salían y que circulaban en los medios fuertes de América Latina, aparecían con 18, 20, 22. El caso típico de López Obrador, por ejemplo. Sí. Entonces, nosotros dijimos, hay que tratar de que las cosas se digan como son, pues. Entonces, el primer paso que dimos nosotros fue tratar de insertarnos en alguna lista. Hicimos gestiones, contactos con alguna gente, pero nos cerraron las puertas. Entonces, ya con las puertas cerradas, pues nosotros, ya como pensando como cristianos, una puerta la cierra, pero él abre otra. Entonces surgió, empecemos nosotros, intentemos. Y ahí fuimos, poquito a poco, eso es lo que comenzamos, que vos muy bien mencionabas, que la primera vez que teníamos 2, 3 países, ¿verdad? Y luego teníamos 16, 17 países tomados a partir de información secundaria. Entonces, así surge el panóptico. Y entonces planteamos un problema de investigación que era el problema de investigación era conocer cómo la población evaluaba y con cuál de las premisas o de las hipótesis, digamos, del concepto de democracia se coincidían más. Entonces, por ahí viene. Entonces, el panóptico nos ha venido demostrando poco a poco y nos ha venido ayudando a probar, disprobar estas hipótesis que hemos construido y que se han construido de que todo gobierno inicia con altos porcentajes de apoyo y termina con bajos porcentajes de apoyo. Caso típico, ahorita estamos viendo, acaba de entregar el gobierno de Guatemala, el señor Yamatei, él comenzó con 77% y entregó con 6 puntos la semana pasada. Sí. ¿Verdad? Para abajo. Que casi no entrega. Que no quería entregar. Sí, o yo no sé si era él o quién era, pero no querían entregar. Y así, pues, el caso de Lasso en Ecuador, el presidente Lasso, que comenzó con 50 y tanto, y incluso se anticipó a salir antes de cumplir su periodo, pero ya salió con 10 puntos, con 8 puntos, pues. Entonces, efectivamente, hay casos en que el gobernante es reprobado, sale reprobado. Es aprobado cuando es electo, pero es reprobado cuando sale. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, los políticos, pues no tienen ningún cargo de conciencia o que les inquiete, que les incomode, porque es así. Así es, porque lo justifican, lo sustentan diciendo, los recursos del país son escasos. Por muy millonario, por muy rico que sea el país, los recursos no son suficientes para satisfacer necesidades que son infinitas de la población. Entonces, a unos vas a satisfacer, a otros no. Entonces vas a salir mal, tranquilo, no hay clavo, no hay problema. Además, está la teoría de la alternabilidad del poder. Tengo que irme. Exactamente, tengo que cumplir. Sí. Soy demócrata, tengo que cumplir, tengo que entregar. Ya hice. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve gobernantes, pues, y hay que decirlo. Por ejemplo, el caso del presidente de Chile actual. Ese muchacho, pues, tiene 40 años, no lo estoy subestimando por su edad, ni por mucho menos, pero sí es un hombre muy joven. Sí.
empezó a gobernar hace año y pico. Él llegó al poder con 50 y piquito, ahora anda por 20, 25, 27 por ahí. Pero ¿qué es lo que...? Bueno, la población lo que ve es que no está siendo coherente. Me ofreciste esto, pero no me lo estás cumpliendo. Por ejemplo, una de las grandes promesas era el tema de las pensiones, ¿verdad? Que son manejadas en Chile por aquellas empresas. Sí, las previsionales. Exacto. Las administradoras de fondos de pensión. De fondos de pensión. ¿Verdad? Es un negocio, son como microfinancieras, sí, que se financian con la pensión de la gente. Y ellos son los que le dan la pensión a la gente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisieron instaurar aquí. No sé si vos te acordás en el 2002. Claro, las AFP. Las AFP, sí. Entonces, es una de las grandes molestias de la población, ¿verdad? Porque incluso ellos pues juegan ahí con la ley y lo que sea para que las pensiones no suban, esto, el otro. No lo ha cumplido. Y luego de eso, son como gobernantes viajeros, ¿verdad? No hay espacios o eventos internacionales donde no lo ven. Sí. A ese presidente. Él estuvo en Davos hace 10 días, ¿sabes? En esa reunión que acaba de haber. Ahorita en el fin de semana. Es correcto, sí. El fin de semana. El 14 estuvo en Guatemala. Él es uno de los que llegó, creo que 2, 3 presidentes nada más llegaron a la toma de posesión de Arévalo, que no se dio. Entonces estuvo ahí unas horas, no hubo toma de posesión, se fue. Entonces o sea, es muy difícil, digo yo, cuando andas haciendo turismo político, poder estar concentrado y embebido con las cosas de la población. Claro. Si vos ves, López Obrador ya va a su último año, son 6 años, ahí es un sexenio. Sí, en junio. En julio de este exactamente, año, ¿no? son las elecciones. Sí. Son 6 años. Ha salido 2 veces de Estados Unidos, de México, 2 veces. Que ha ido a Estados Unidos a reuniones, a 2 reuniones ha ido. Sí. ¿Verdad? Con Trump y con Biden. Con Trump primero y con Biden después. Sí. Entonces, 2 veces. Si vos ves al presidente Ortega, ha salido... O sea, yo no digo que sea más o no salir. Lo que yo digo es que ellos están enfocados en los problemas, en la situación de su país, en resolver problemas en su país. Entonces, el presidente Ortega ha ido a los ALBA, a las reuniones del ALBA, pero tal vez, no sé, una vez al año, yo qué sé. Entonces, no es ese el único factor que incide, ¿verdad? Claro, entonces voy a hacer la pausa y dejo la pregunta para la pausa. ¿Qué es lo que ustedes preguntan? Es una pregunta directa. ¿Cómo mira usted la gestión de gobierno? ¿Cuál es su valoración de la gestión de gobierno? ¿Qué cree usted de este gobierno? No sé, ¿es una pregunta o los resultados que estamos viendo es la construcción de varias investigaciones que ustedes realizan dentro de la misma encuesta? Hacemos pausa en esta edición, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos acerca de el panóptico de la opinión pública de MIR Consultores, que corresponde al último cuatrimestre del 2023. Es decir, es el primero del 2024, pero corresponde a preguntas realizadas en el último cuatrimestre del 2023. Este estudio, a diferencia de los anteriores, viene con datos sobre la percepción de las personas de su realidad en general, principalmente la realidad económica, pero además hay preguntas específicas, temas específicos. Yo le preguntaba cómo construyen ustedes la aprobación de la gestión de gobierno. Voy a pasarla para más adelantito la pregunta, porque, por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador, acusado de dictador, violador de derechos humanos, etcétera, 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 por los medios internacionales o por los grandes medios, internacionales, dentro del país, tiene una percepción positiva. Yo he hablado con salvadoreños que me dicen, mira, a mí este man no me gusta, pero te voy a decir que hoy se puede andar tranquilo en las calles del Salvador y eso es bueno. Es decir, hoy puede haber comercio, hoy puede haber turismo, hoy puede haber
ese tipo de cosas, y eso, me guste o no me guste, lo hizo Bukele. Y aparentemente esto es lo que la gente dice en este estudio. Efectivamente, lo que sucede es que El Salvador era un país que estaba prácticamente o parcialmente en manos del narcotráfico, de la delincuencia. Porque por lo menos lo que se sabe y lo que decían algunos salvadoreños o muchos salvadoreños era que incluso había que pagar peaje, ¿verdad? Había que pagar para entrar a ciertos barrios, los vehículos distribuidores de productos de consumo masivo que andan en los barrios, dejando en las pulperías, esto, el otro, productos para la venta, para poder entrar al barrio tenían que pagar. Incluso el vecino, el visitante tenía que pagar. Exactamente, el vecino tenía que pagar para entrar ahí. Entonces, eso es algo, pareciera que alguna gente en el 18 aquí lo estuvo haciendo en algunos lugares, que cobraban para el lugar. Entonces, eso tenía agobiada a la población. Y después de eso que los índices de victimización, por ejemplo, andaban arriba de 25, 28, 30, cuidado más. Entonces, pues la estrategia que ha seguido Bukele ha sido una estrategia yo diría que ni siquiera es guerra, porque no sé si te acordás que creo que fue el presidente Francisco Flores, que en paz descanse, le declaró la guerra a las maras, ¿verdad? Le declaró la guerra, pero las maras le ganaron la guerra. Sí. Se impusieron las maras. Sí. Es decir, los últimos gobiernos han tenido que negociar para ser gobierno. Exactamente. Negociar con el crimen. Exactamente. Para que los dejen estar en la presidencia. No es ni siquiera para gobernar. Exacto. Para que los dejen estar en la presidencia. Sí. Exacto. Mientras que ahora Bukele, con su estrategia, efectivamente ha logrado ir hacia ese cero tolerancia al crimen organizado. Y entonces, pues los salvadoreños están viviendo hoy por hoy ese cambio importantísimo para ellos, porque entonces, ¿qué pasa? En la medida que ese país o cualquier país está alcanzando la estabilidad, ¿verdad?, social, entonces en esa medida la economía puede empezar a caminar mejor. Y eso es lo que está empezando también a ver El Salvador hoy por hoy, pues. Sí. Que están empezando poco a poco a verse. A verle las casitas al pueblo. Las casitas al pueblo, ya no solo en lo social, sino también en lo económico. Entonces, pues evidentemente la mayoría de los salvadoreños están apoyando la gestión de este gobierno. Y como decimos, no necesariamente 8 de cada 10 son bukelistas o ya sabes, partidariamente hablando. Sí. Pues. Sí, pero no rechazan, la reelección de Bukele, además. Es decir, creen que, bueno, si la está haciendo, midámoslo a ver cómo lo está haciendo. Pues dejémoslo a ver que el hombre se examine. Exactamente. Sí. Incluso vemos que, por ejemplo, Arena, ¿verdad?, que es aquel partido político que surge a raíz, después de la guerra, ¿no?, de El Salvador, de la guerra civil que había entre el FMLN y el gobierno de la época, y que llegó, pues, a gobernar El Salvador. Tuvo 5 o 6 gobiernos. Tuvo Arena, pues ahora está reducido a su mínima expresión, ¿no? El mismo FMLN está con unos apoyos débiles, muy bajos, muy bajos, y la mayoría de la población apoyando a Bukele, pues, sí, por lo que está haciendo Bukele. Pero es que me parece que en el caso de Bukele, porque el discurso de Bukele es los políticos no han defraudado. Ese era el discurso de Bukele, ¿no? Entonces vamos a hacer un gobierno que no sea de políticos. Era lo que pregonaba en su campaña electoral Bukele. Y efectivamente eso fue lo que terminó haciendo. Y lo peor del caso, para desgracia de los políticos, es que ha demostrado que los políticos se dedicaban a politiquería y no se dedicaban a gobernar ni a gestionar. Ha terminado demostrando. Sí, de alguna manera. Así es. Pues porque esos bajos apoyos de los partidos tradicionales, digamos, tradicionales de los últimos 30 años en El Salvador, es el reflejo de que la gente mira que no estaban haciendo lo que debían hacer. Efectivamente. Entonces me parece a mí que esto, el caso Bukele, el caso
del presidente Ortega, el caso del presidente López Obrador, el mismo Abinader de Dominicana. Lo que está demostrando es ese, pues, que son presidentes que están rindiendo frutos a la población, que están siendo más o menos coherentes, unos más, otros menos coherentes con lo que le ofrecen a la población, trabajan en pro de mejoría de la población, entonces eso es lo que se necesita. Bueno, el lunes de la semana pasada le correspondía el domingo 14, pero terminó siendo el lunes 15, tomó posesión en Guatemala Bernardo Arévalo, tras una sesión kilométrica en la que estaban discutiendo, digamos, tonteras para evitar que la Asamblea, los nuevos diputados tomaran posesión de la Asamblea Nacional y le tomaran promesa al presidente Arévalo, ¿no? Todo con el fin de evitar que el presidente Arévalo asumiera. Empieza muy bien, empieza casi con un 80%, el 77.2% de índice de aprobación. Es decir, no es la cantidad de votos que recibió, sino la aspiración que tiene la gente. Porque es que yo no sé, es una cosa de agosto para acá, es decir, 5 meses, 6 meses casi de espera para la toma de posesión, una cosa larguísima. Y en agosto la segunda vuelta. En agosto la segunda vuelta. La primera fue en junio. Él debió haber sido en septiembre, que debió haber estado tomando posesión. Septiembre, digamos los primeros días de octubre. Pues. Exactamente. Vamos, pero bueno, sí, se fue para largo y se le hizo largo. Hubo un momento en que parecía que no tomaba posesión, es más, incumplió la ley al no asumir el gobierno el día 14, como dice la ley. El presidente Jean Mattei se curó en salud y entregó todos sus aperos antes de vencerse el plazo, ¿no? Pero empieza bien Arévalo. Vamos a ver qué pasa ahora con Arévalo. Efectivamente, veremos cómo viene, veremos la coherencia que va a venir, que va a traer, ¿no? Entre lo que ha dicho y lo que va a hacer y lo que va a estar haciendo. Definitivamente que no es fácil, es una tarea muy difícil. Pues me parece que los poderes fácticos en Guatemala son predominantes. En Guatemala, en los capitales, la iglesia católica, las iglesias, ¿no? ¿Cómo se llaman los gobiernos extranjeros y particularmente Estados Unidos? Un poder muy fuerte. Y ahí es donde tiene que batirse, pues, para cumplir promesas. Porque cuando un presidente o cuando un gobierno quiere cumplirle promesas a los que nunca han recibido nada, va a chocar contra esos poderes fácticos. Eso es determinante, porque eso implica que va a afectar el reparto de la riqueza. Yo me quedé viéndolo después del acto de juramentación formal en el teatro, donde sesionó el legislativo para tomar promesa. Él se fue y se reunió con los líderes indígenas, ya a las 2 de la mañana, más o menos, 2 y algo de la mañana. Y los líderes indígenas le dijeron, tenemos 106 días de resistencia, presidente, de resistencia pacífica, para garantizar que usted hoy tome posesión. Y esperamos de usted, y ya empezaron a hacer la lista. Le empezaron a hacer la lista, que queremos mejoras sociales, queremos salud, queremos educación, queremos caminos, queremos trabajo, queremos trabajar en paz, que usted nos garantice todas estas cosas. Él se comprometió con ellos, con los líderes indígenas de las 7 grupos indígenas que hay en Guatemala. Correcto. Y me pareció interesante que él inmediatamente haya ido para allá a hablar con ellos. Y después fue los discursos en la casa presidencial, pues, pero me pareció bien llamativo. Y estos resultados que genera esperanza, genera seguridad, tranquilidad, me parece que están más o menos acordes a esta. Efectivamente, efectivamente. Sí. Entonces es lo que tiene, ahora pues lo complicado va a ser que avance en ese camino. Que logre. Y que logre. Sí. Eso va a ser lo complicado. Sí, porque tiene una asamblea en contra. En contra. Sí. Y como te digo, pero sobre todo los poderes fácticos posiblemente están en contra de él. Y también. Por eso es que no tomaba posesión. Sí. ¿Me entendés? Porque eso que hicieron de alargarlo 8 meses la toma de posesión,
definitivamente que no es por asuntos políticos, esos son poderes más poderosos, valga la redundancia. Son poderes detrás del poder. Son poderes detrás del poder. Sí. Ok. El caso del expresidente Martinelli de Panamá, que anunció que quiere aspirar nuevamente a la presidencia, es interesante porque tiene una percepción, pese a la situación que él ha vivido, incluso de prisión, ¿verdad? Tiene una percepción bastante buena, casi, el 43% tiene una opinión favorable para él. Definitivamente que pues en este momento que él ha regresado a Panamá y que ya ha empezado a manifestar públicamente su intención de volver a la política y de aspirar a la presidencia en las elecciones que vienen, ha despertado interés en parte de la población. Y aquí vemos pues que efectivamente después de más de 2 años, 2 o 3 años que estuvo detenido y lo detuvieron los norteamericanos. Sí. ¿Verdad? No fue en el país, pues. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno, que ya sabes, o que aquellos son buenos, no, pues, sino que simplemente como que tiene más fuerza ante la opinión pública, más fuerza negativa, ¿no? Ante la opinión pública que hayan sido los norteamericanos. Entonces, pero aún así vemos que está, pues, para comenzar. Y para venir de donde viene, con una buena opinión. Y además de eso, pues el hombre está demostrando, para mí está demostrando temple. Claro, porque posiblemente otros con 2 o 3 años presos en algún lugar no quieren volver a saber nada de eso, o la familia lo persuade. Sí. Y el hombre pareciera que se va a meter a la pelea. Parece que se va a meter a la pelea. Quedándonos en Panamá, y antes de irme a la pausa, solamente comento que el estudio revela además que 8 de cada 10 panameños no cree que las concesiones gubernamentales para la explotación minera realmente beneficien a la población del país. Creen que está beneficiando a algunas élites, a los consorcios, a los capitales, a los inversionistas nada más, y no beneficia al país. Hay que recordar que en diciembre, noviembre, diciembre del 2023, hubo protestas en Panamá que dejaron incluso muertos. Hay que recordar a aquel ciudadano norteamericano que le disparó, mató a 2 manifestantes en un tranque en la carretera, por una concesión minera que estaba entregando el gobierno, que finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó revocando la concesión y dándole la razón a los que estaban protestando. Entonces, 8 de cada 10 panameños cree que las concesiones no están en este momento, en la forma en que están, dando beneficios para la población. Hacemos pausa en esta edición, regresamos en breve en esta edición con más de la opinión de los latinoamericanos, especialmente de su situación personal en el ámbito económico. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con don Raúl Obregón acerca del panóptico de la opinión pública en Latinoamérica, que se presentó, o más bien en las Américas, que se presentó este miércoles. Un gobierno recién estrenado, el 10 de diciembre del 2023, asumió Javier Milei el gobierno en Argentina. Había hecho anuncio que prácticamente iba a componer la economía del país a partir de muchas decisiones, en muchos casos radicales, como por ejemplo el tema de los subsidios que otorga el gobierno a ciertos servicios. Los iba a terminar quitando porque eso iba a mejorar la economía del país, decía el señor Milei. Pero se ha encontrado, pese a haber ganado las elecciones mayoritariamente, con más del 50%, se ha encontrado con que no han sido bien recibidas sus propuestas de reforma, incluso la ejecución de sus reformas, de manera que hemos estado viendo manifestaciones en las calles. La encuesta de MIR dice que la reducción de subsidios, la mitad de los argentinos está en desacuerdo, y la devaluación de la moneda, porque fue una devaluación fuertísima,
igual la mitad esté en desacuerdo con esa evaluación. Efectivamente, el tema aquí en Argentina es que me parece a mí que Milei se desbocó. No tuvo luna de miel. No, sí, no ha tenido luna, y yo creo que ya no la va a tener, Sí. pues. Y él se desbocó o sea, ¿cómo te digo? Diciendo cosas totalmente alejadas de lo que puede o debe hacer un estadista, ¿no? O sea, destruir un Estado construido desde que se fue la dictadura famosa militar ahí, A finales de los 70, inicios de los 80, sí. Ajá, hace 40 años. Y según él, ¿verdad? Ir hacia un liberalismo Libertario, dice. libertario, ¿verdad? Que más allá de lo que es la libertad, ¿no? Que es lo que debe ser la libertad. Y entonces me parece que el 55% que le contabilizaron a Milei, ese 55 se da con más o menos un 80, 78% de abstención. O sea que ese 55% viene siendo más o menos un 36% de la población. O sea que él no tiene la mayoría. Entonces hay un tercio de población que no necesariamente está contra él, pero que sí lo está viendo con lupa. Es la gente no partidizada, ¿verdad? La gente, llamémosle así, que no tiene simpatías políticas partidarias por nadie, es la más exigente en términos ¿cómo se llama? La gente que más exige a un gobierno. Entonces, si lo haces bien, te aprueba, si lo haces mal, te aplaza. O sea, no aprueba porque eso, por simpatía. Sí. ¿Me explico? Sino por lo que estás haciendo. Entonces, me parece a mí que esto está pasando aquí, que hay al menos un 35% de gente segurísima que está en contra. O sea, que no ve correcto lo que está haciendo el hombre y entonces lo desaprueba. Y luego hay un 20% más que efectivamente, que políticamente está en contra de él. Y eso tiende a crecer si la cosa sigue así. Porque está haciendo cosas absurdas, desde mi punto de vista, y lo están diciendo los argentinos. Por ejemplo, los BRICS, que en la reunión de los BRICS de Sudáfrica de octubre, noviembre, deciden invitarlo o lo aceptan, porque hay una solicitud de Argentina a incorporarse a los BRICS, que es un grupo emergente financiero mundial, que ya pues está demostrado que el PIB junto de los países ya está superando al PIB de los países del G7, por ejemplo, de los 7 países más poderosos del mundo occidental. Sí. Entonces él se rehúsa a entrar ahí y escribe y renuncia pues. Entonces los argentinos dicen, ¿qué es esto? O sea, está bien que estemos en el G7, está bien que estemos en los BRICS, está bien o sea, ahí donde hayan oportunidades para que contribuyan a la mejoría de Argentina, que está metida en un problema económico muy serio, entonces vamos bien, pero él no está actuando así. Es son como decisiones irracionales. Sí, la Asamblea Nacional recién le pidió cuentas, le dijo, explique exactamente y justifique por qué no entramos a los BRICS. Exactamente. Sí. Entonces, efectivamente, ahorita hay un 50-52% que dice totalmente en desacuerdo. Y eso y todavía los subsidios que él dice que va a quitar, todavía no están en vigencia. Ya la disminución de los subsidios. Pues. Algunos pareciera que ya, pero digamos el transporte público todavía no está. O sea que eso va a contribuir posiblemente a que incremente la desaprobación de ese gobierno. Solamente un 7% de los argentinos creen o sienten que la situación económica de su país al momento de hacer el estudio había mejorado. Es decir, un 7% es casi en la colita. Menos que ellos está Honduras, Guatemala y Perú, ¿verdad? Sí. Versus el 66%
que sí cree que ha mejorado su situación en Nicaragua y el 39%, el 40%, pues, que en El Salvador. Efectivamente. Sí. Efectivamente, esto hay que verlo como, la población tiene un referente. Su referente es cómo estaba yo al finalizar el 22, por ejemplo, y cómo estoy hoy al finalizar el 23. ¿Verdad? Entonces han habido tales y tales y tales mejorías. Y tengo la esperanza de que voy a seguir mejorando mi situación económica. Sí. ¿Verdad? Y las condiciones de vida que yo tengo. Entonces, eso es lo que en ese tipo de razonamiento es que se sustenta esa calificación, ¿verdad? De la población. Entonces, en el caso de Argentina, estás sometido a una inflación de 100 y pico % mensual, ¿verdad? Es decir, que algo que hoy cuesta $1, en el otro mes cuesta 2 y pico. Sí. ¿Verdad? O sea, y así va, eso es como una bola de nieve. En una situación en donde, hay una amenaza de que tal vez a mí me costaba algo, tanto menos porque había un subsidio. O sea, como que aquí en Nicaragua, por ejemplo, el combustible nuestro está en 49.03 el litro de super gasolina. Sí. Tenemos 2 años de tenerlo ahí. Yo creo que ya tenemos más de 2 años. Sí, cerramos diciembre 22 en ese valor, diciembre 23 en ese mismo valor. En ese mismo valor. Entonces, como que alguien así como este hombre irracional en términos políticos, diga, no, se quita el subsidio. ¿A cuánto se va a ir el combustible? ¿Verdad? Si han pasado 2 años. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando en ese país. Entonces, la población está desesperanzada. Sí. Está desesperanzada. Ahora, la gente, es decir, porque yo veo que la opinión sobre el país es casi la misma opinión sobre la situación familiar. La situación del país es casi la misma situación de la familia, porque les preguntan a ustedes, ¿en el país, cree usted que el país ha mejorado? En el último año, en los últimos 12 meses ha mejorado la situación del país. En su familia ha mejorado su situación, porque yo podría decir, bueno, yo veo que el país está caminando. A mí no me ha ido tan bien, pero el país lo veo que está mejorando. Podría responder eso. Pero aquí los números son casi parejos. Sí, efectivamente, eso es lo que está pasando, porque a mí me parece que la población hace la evaluación desde mi perspectiva, desde mi situación. Su situación es vivencia, lo que estoy viviendo yo, ¿verdad? Hoy como menos que antes. Hoy mis hijos no pudieron ir al colegio porque no tuve para tal cosa. Hoy no pude atenderme tal cosa en salud por tal enfermedad, porque no tenía dinero para pagar, etcétera. Entonces, desde mi situación, entonces yo creo que uno la proyecta hacia lo global, ¿verdad? Entonces, por eso tiende a haber una similitud en los números. Pero evidentemente que lo que uno dice acerca de la economía del país es una percepción, y lo que uno dice acerca de la economía familiar de mí es mi economía, es mi experiencia, es mi vivencia, es lo que estoy viviendo día a día. Ok, en las perspectivas, en las expectativas más bien de los encuestados, y me voy a ir específicamente al caso de Argentina porque fue lo que empezamos en esta parte. Decíamos que prácticamente 1 de cada 2 argentinos desaprueba las medidas que adopta el presidente Milei. Y justamente casi 1 de cada 2 argentinos cree que en los próximos 12 meses la situación económica del país va a mejorar y que su situación familiar, un poquito más, cree que va a mejorar también. Sí. Eso es una expectativa, eso es un deseo. Yo quiero que mi situación mejore. Yo voy a hacer lo mejor posible para que mejore. Evidentemente. Pero eso no tiene que ver con, bueno, yo veo que la situación está así en este momento, entonces creo que la situación va a estar de esta otra forma. Va a estar mejor, va a estar peor. No sé, puedes decir, veo que el país, que el mundo está en guerra, entonces este año, quién sabe si logramos mejorar. Podría pensar ese. Exactamente, tiene mucho que ver con la actitud de la persona frente a su realidad o frente a la realidad que está viviendo él y su entorno. Pero generalmente tiende a ser un poco mayor la expectativa que la situación actual. Sí. Tiende un poco.
Lo que pasa es que cuando hay confianza, cuando hay esperanza, esa expectativa es alta, es alta. Hay esperanza. Yo voy a hacer lo mejor y tengo las condiciones y, digamos, en este caso el país me da las condiciones para lograrlo. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, ya una pregunta específica, porque esto sí es específico. ¿A usted su ingreso familiar le da para solventar las necesidades del hogar? Es prácticamente una minoría, es casi parejo, pues, en donde el ingreso familiar permite vivir más cómodamente. Respondieron en México los que más, y es el 4%. En Ecuador, que tiene una situación particular, es 0,5% apenas que puede vivir, o que dice que el ingreso familiar le permite. Darse algunos lujos, estamos hablando de casi 2 de cada 10 latinoamericanos se pueden dar algún lujo. Principalmente, o un tercio, entre un 13% y un 32% dice que no les da para cubrir las necesidades básicas, es decir, un tercio de la población. Efectivamente. Eso tiene que ver con la pobreza, ¿no? Lo que dicen que no les da para cubrir las necesidades básicas. Entonces, eso tiene que ver con el nivel de pobreza que hay en el país, ¿no? Entonces, y los que dicen que viven cómodamente generalmente tiene que ver con los niveles socioeconómicos altos, ¿no? Con los niveles socioeconómicos altos. Sí, ok. Eso es lo que vamos con la aprobación de la gestión de gobierno y la seguridad, la percepción que tienen las personas sobre la seguridad en sus países en las Américas. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Le había hecho yo la pregunta, ¿ustedes construyen la aprobación de la gestión de gobierno o es una pregunta que hacen ustedes a los entrevistados? Bueno, nosotros hacemos las dos cosas. Por una parte, hacemos una pregunta directa que es en una escala, de Likert se llama, de 6 a 10, en donde la pregunta es en una escala de 6 a 10, de 6 es malo, 7 pésimo, 8 regular, 9 bueno y 10 muy bueno. ¿Cómo califica usted el trabajo que está realizando el presidente o la presidenta tal? Entonces la gente le da un número, una calificación. Sí. Eso es pregunta directa. Pero también hacemos una construcción. La construcción tiene que ver con el rumbo que la población, el rumbo con que lleva el país, el gobernante actual desde la perspectiva de la población. Además, con la capacidad de la gestión de gobierno. La capacidad de la gestión de gobierno se construye a base de 5 variables. Esas 5 variables son el gobierno, ¿verdad? Conoce, sabe cuáles son los problemas que vive usted y su comunidad. El problema resuelve, tiene capacidad de resolver los problemas. El gobierno resuelve oportunamente los problemas. El gobierno se comunica con la población, con gente como usted. El gobierno genera confianza o genera desconfianza. Todo eso va en una escala de 6 a 10. Sí. Entonces, esos son los otros 5 elementos. Son 5 variables más una 6. Con esa base nosotros también construimos para validar la capacidad la aprobación de la gestión de gobierno. Ok. Como la democracia es generar paz y estabilidad, por supuesto que el tema de la seguridad es muy importante. Mencionábamos el caso de El Salvador al inicio, que El Salvador ha mejorado en la percepción de la gente sus niveles de seguridad, pues hasta casi 9 de cada 10 salvadoreños dicen que ha mejorado la situación de seguridad, 8 de cada 10 nicaragüenses, 20, es decir, 2 de cada 10 dominicanos, 17 de cada 10 mexicanos, que es exactamente el inverso a la victimización. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica inclusive, están entre los países donde la gente, porque aquí yo supongo que ustedes preguntaron lo que han hecho, las preguntas que han hecho aquí, usted o alguien conocido cercano de su círculo familiar, cercano, su vecino,
ha sido víctima de... Es decir, aquí no es me contaron que... No. Aquí es yo sé. Exacto. Yo sé. A mí me pasó. Yo lo viví, ¿no? La respuesta es aquí. Exactamente. En el Ecuador, que tiene esa situación tan difícil en este momento, incluso hasta de una intervención norteamericana encubierta que se está viviendo en este momento en Ecuador, 3 de cada 10 ecuatorianos dice ser víctima de la delincuencia. Vimos el inicio de este año tan duro, tan sangriento inclusive, sí. Es decir, es una guerra abierta del presidente Noboa, del recién nombrado presidente Noboa, contra la criminalidad que se disparó. Así es. Sí, así es. Definitivamente que la población considera en su evaluación cómo están sus condiciones de vida. Las condiciones de vida tienen que ver con calidad en sus necesidades, en las necesidades más importantes del ser humano, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con economía, tiene que ver con seguridad. Eso es lo básico. O sea, la economía, si la economía está bien, la economía está bien cuando hay inversión. Cuando hay inversión, hay trabajo. Entonces, si hay trabajo, llega el recurso, llega el dinero al hogar. Si llega el dinero al hogar, entonces hay capacidad de compra, ¿verdad? Y entonces ahí va la cosa. Entonces, la economía es vital, es vital. Incluso hay quienes han llegado incluso a acuñar, ¿no? Algunos términos, algunos medio groserones, pues, que dicen, por ejemplo, Clinton una vez en una campaña dijo, es la economía, o sea, que alguien le recomendaba que hiciera no sé qué cosa, él dijo, no, es la economía, ¿verdad? Y le ponía ahí Entonces, efectivamente, la economía y la seguridad. Si hay seguridad en un país es porque hay estabilidad social, es porque hay paz en el país, es porque hay trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Por ejemplo, una demostración de eso es que en el Ecuador actual, con este problema que se está viviendo, o lo que se vivía en El Salvador antes de la época de Bukele, la inversión o sea, la inversión no llega ahí a lugares así, porque, o sea, dicen los economistas o los inversionistas de que el dinero es el elemento más nervioso que hay, ¿no? O sea, que se corre cuando hay inestabilidad. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Si hay inseguridad, hay inestabilidad, y si hay inestabilidad, la economía se daña. Y es un círculo, ¿no? Todo eso está vinculado. Entonces, efectivamente, en el caso de Nicaragua, hoy por hoy, vemos que la victimización es bien baja, vemos que la población califica muy bien la seguridad ciudadana con respecto a hace 5 años. Lo mismo estamos viendo en El Salvador, por ejemplo, y entonces efectivamente es donde la población está más satisfecha con lo que está viviendo, en donde ve que hay más mejoría con respecto al año pasado. Todo esto permite que la gente valore la gestión de gobierno. Ya decía, hay otras variables, ¿no? Pero Nicaragua, El Salvador y México, los mandatarios o los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y México son los que están mejor rankeados entre la población, mientras que Perú, Panamá y el gobierno saliente de Guatemala, de Jean Mattei, son los que están menos rankeados por la población. Más negativos, digamos. Sí. Sí. De hasta el 6%. Y la gente considera en El Salvador, Nicaragua y México que el país va caminando por una buena senda. Por el buen rumbo, sí, correcto, por el rumbo correcto. Que es lo que no sucede en Panamá, Perú y Guatemala. Aquí hay una pequeña diferencia, porque por ejemplo Nicaragua es el que está mejor rankeado en la gestión de gobierno, pero seguido por El Salvador, pero aquí se cambian los papeles acerca del rumbo del país. Creen los salvadoreños que va mejor que Nicaragua. Sí. Sí. O que lo que creen los nicaragüenses, ¿no? Tienen más confianza en el rumbo del país los salvadoreños que los nicaragüenses. Hay una diferencia como de 3, 4 puntos, creo. Sí, casi 5 puntos, ¿no? Entre El Salvador y Nicaragua. Y ahora vamos a la tesis que tienen ustedes, y entonces ustedes ponen el inicio de la gestión de gobierno y
la aprobación actual o la nota que tiene actualmente. El que ha mejorado, el que se ha mantenido más, el presidente salvadoreño, seguido por el presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Y si bien hay una ligera baja del 88% en septiembre del 19 al 84% en diciembre del 23, en el caso del presidente Bukele, prácticamente del 36% al 83% sube el presidente Ortega. Sí. En la aprobación de gestión. Efectivamente. Luego le sigue el presidente de México, que ya decíamos, que está en su último año ya, que del 77% cayó un poco, pero se mantiene en el 63%, que es un buen nivel. Es un buen nivel, y sí. en México, gobernando en contra del statu quo, es excelente. Sí. Es excelente. Y posiblemente en este momento, después del levantamiento de la encuesta, haya subido. Acordémonos que López Obrador acaba de inaugurar el Tren Maya. Sí. Que es un hito. Eso es un hito. Y era un sueño. Exactamente. Una promesa de varios gobiernos, porque era 2 o 3 gobiernos anteriores han hablado del Tren Maya. Sí. Y ahorita lo acaba de inaugurar López Obrador. Eso seguramente le está dando más puntaje, y eso es un reflejo de la entrega y el compromiso con el trabajo por su nación, que es lo que estamos hablando. O sea, la población va a calificar bien a un gobernante o una gobernante que está trabajando en función de los intereses de la población. Sí. ¿Verdad? Ahí no hay vuelta a Dios. Si vemos el caso Panamá, que está muy bajo, o sea, la calificación. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la población es un gobierno que trabaja en función de los grupos, de grandes grupos económicos, y no de la población. O sea, ahí en eso, el neoliberalismo está reinando, pues, en países así como en el caso de Panamá, en el caso de otros países en América del Sur, pues, que la población no recibe nada. Sí, no siente que se esté respondiendo lo que decíamos, ¿no? El gobierno debe funcionar para que yo mejore mi situación, para eso es que se elige un gobierno. Justamente la tesis de ustedes que plantea MR, los gobiernos se desgastan en el ejercicio de sus funciones, pero también los gobiernos se fortalecen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si cumplen, se fortalecen; si no cumplen, se desgastan. Y es lo que ustedes muestran en el estudio. Dina Boluarte, que no fue electa, sino impuesta, empieza con un 21%, 27%, y anda apenas cerca del 5%. Y con tendencias a la baja. El caso del presidente saliente de Guatemala, el presidente Yamatei, empezó muy bien con el 77%, y perdió 70 puntos. Sí. Quedó casi en el 7, poco abajo del 7. El presidente Boric, que ya lo decíamos, en Chile, empezó con un 50% y anda en la mitad. En la mitad. De aprobación. Un poquito más bajo de la mitad. Sí. Y el presidente Biden, que todo indica que no va aunque se postule, no va a ganar la nominación por el Partido Demócrata, o por lo menos no, si se llega a postular no va a ser reelecto. Todo parece indicar en todo parece indicar eso. Que es también el que ha bajado del 60% prácticamente a la mitad, al 30%. Incluso, y yo creo que es bastante benévolo ese 30%. Sí. Incluso ayer martes, en las primarias de New Hampshire, no fue incluido Biden. Los demócratas no lo incluyeron en la lista de precandidatos. Eso es significativo. Es significativo, sí. Podría ser de que es que los demócratas, al menos en ese estado, no lo quieren como candidato. Como su candidato, sí. No lo quieren. Sí. Trump fue a la votación ayer y ganó con 50 y pico por ciento. Sí, arrolladoramente. Parece que es el que va a ser nuevamente el candidato republicano. Todo va a indicar que va caminando. Sí, que va a ser el candidato republicano. Yo pienso que sí. A solo le falta la señora esta, la Nikki Haley, creo que se llama. Nikki Haley, sí. Que es la única que ya falta que renuncie. Que fue la embajadora en Naciones Unidas. Sí. Ok. Está el inverso. Los que sí están trabajando son los que han o mantenido o mejorado o no se han caído.
que es el presidente Bukele, el presidente Ortega y el presidente de México. Efectivamente. Que ahí podemos ver las curvas a lo largo del tiempo y se mantienen. Pues el caso de Nicaragua, ya sabemos, en el 2018 hay un pique hacia abajo, pero que empieza a recuperarse en los años siguientes. Y hasta llegar hoy a su mejor calificación. A su mejor calificación, sí. En los 4 periodos que lleva el presidente Ortega. Sí. O sea que lo han echado todo, y con todos los proyectos que se están anunciando, que ya se anunciaron, yo creo que esto va a mejorar significativamente, porque ¿qué pasa? Que la mayoría de los proyectos son infraestructuras, los que se mencionan, ¿no? Sí. Que ferrocarriles, que puertos, que construcción, etcétera, etcétera. Y eso es un dinamizador del empleo. Y la gente lo que quiere es empleo, la gente no anda buscando que le regalen empleo. Entonces yo creo que el empleo efectivamente tiende a disminuir cada vez más aquí en este país, y por ende la pobreza también. Y por ende la pobreza, sí. Quiero agradecerle, don Raúl, esta platicada sobre el panóptico. Gracias. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Esperamos que esta información sea de utilidad para usted.